Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de registros. Estoy encantado que por segundo año hemos trasladado la sesión de registros a la tarde, con lo cual nos ahorramos estos tremendos madrugones en los que estábamos hace unos años, ¿no? Hablando de los registros. Hoy además es un día especial porque es la última vez que voy a estar como representante de los registros de la SEN. A partir de mañana pues ejerceré otra posición dentro de la Sociedad Española de Nefrología y tengo que ceder este cargo. Y como futuro presidente de la Asociación Española de Nefrología someteré mañana a la Asamblea la decisión de que Borja Quiroga pase a ser el responsable de los registros de la SEN. Por lo tanto, Borja, si mañana los socios de la SEN deciden apoyar esta iniciativa, a partir de mañana serás tú el encargado de este registro. Tengo el placer de compartir esta mesa con Juan Buades. Me gusta siempre moderar con una persona del ámbito local, de donde se celebra el congreso, y este año pues me ha gustado compartirlo con Juan. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar en esta sesión de registros. Y nada, yo voy a empezar ya presentando a Gonzalo Gómez, que es jefe de sección de trasplante del Hospital Universitario Son Esparres, pero es que además es el responsable del registro balear. Y espero que nos explique pues cómo hemos hecho toda la historia que hemos seguido para conseguir tener el registro que tenemos ahora. Cuando quieras, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Emilio por haberme invitado a esta sesión. Y bueno, voy a intentar en 15 minutos resumir nuestra experiencia de prácticamente 6-7 años en cuanto a la creación o mejora de un registro autonómico. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, lo primero decir que el registro autonómico balear tiene ya su historia. Se constituyó en el año 99 y se constituyó mediante un convenio entre la Sociedad Balear de Nefrología y la Consellería de Salud. Pero no fue hasta el año 2008 cuando se publicó la orden de constitución de dicho registro y se delimitó y se especificaron las responsabilidades y el organigrama concreto de este registro. Evidentemente, siempre hay un director general del IPSALOT, como no puede ser de otra forma, asimismo que un coordinador autonómico de trasplantes. Sin embargo, durante todo este tiempo nunca habíamos tenido, y seguimos sin tenerlo, un coordinador técnico, y hasta hace un año aproximadamente que se me nombró a mí, no había un responsable, por así decirlo, práctico del registro. Evidentemente, en el último escalafón están los jefes de servicio de los distintos centros de diálisis y de nefrología como responsables últimos de la información. Y bueno, realmente ha sido una época dura hasta que conseguimos lo que voy a comentar posteriormente, porque realmente recoger los datos era especialmente complicado. ¿Y por qué era complicado? Porque, bueno, esto es algo que yo creo que todos hemos vivido y lo seguimos viviendo en cierta manera. Coexistían durante todo este tiempo distintos sistemas de información clínica, por un lado generalistas y por otro lado otros sistemas de información clínica también nefrológicos departamentales, cada uno distinto para cada hospital de nuestras islas. Esto dificultaba porque realmente nos obligaba a hacer un registro manual de todos los datos. Muchas veces los datos, sinceramente, llegaba un momento en que eran relativamente poco fiables, y a esto se añadió posteriormente otra aplicación distinta
¿vale? Para introducir esos datos. Y luego, posteriormente, en el último paso, había que traspasar todos estos datos conjuntos al formato escogido por la ONT, un formato Excel que todos conocéis. Bueno, realmente esto no podía seguir así. De hecho, desde la Consellería de Salud se nos convocó a una reunión para intentar solucionar este problema a los entonces responsables de los servicios, y lo que se pidió es decir, bueno, nosotros estamos por la labor, como no puede ser de otra forma, pero no podemos seguir recogiendo toda esta información con la complejidad que tiene, y sobre todo, bueno, la fiabilidad a veces puede ser dudosa. Entonces surgió la idea de utilizar un programa específico nefrológico que, por un lado, nos permitiera la actividad asistencial y, por otro lado, nos sirviera de base para el registro. Esto fue el año 2017, si no recuerdo mal, y se convocó un concurso público para obtener esta posibilidad. Además, uno de sus requisitos también era compartir la información entre los distintos servicios de nefrología de las islas. Este concurso lo ganó la empresa Fresenius con su plataforma Nefrolink. Insisto, toda la información disponible de los pacientes nefrológica, o sea, no es un programa como muchos conocéis, no es un programa generalista, es un programa específico nefrológico. Compartimos la información de cada uno de los pacientes. Bueno, esta captura de pantalla la pongo aquí de mi amigo Francisco, bueno, que realmente viene a expresar un poco la complejidad de la situación en la que nos encontramos. Realmente se trata de pacientes que pasan por distintas situaciones nefrológicas, 3 etapas de hemodiálisis distintas o 2, 3 trasplantes, una época de diálisis peritoneal con sus fechas, su hospital distinto, responsable médico también distinto, y esto muchas veces nos dificulta la recogida de información y, sobre todo, la correcta fiabilidad de los datos que estamos recogiendo en cuanto a, por ejemplo, incidencias, prevalencias en diálisis, tratamiento renal sustitutivo, etcétera. Realmente esta plataforma sobre lo que se basa es en una definición muy exacta de los procesos asistenciales que estamos acostumbrados a manejar. Evidentemente los conocemos de sobra, los 3 más clásicos, y son los que realmente explotamos en el registro, como son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal, pero realmente esta plataforma es capaz también de gestionar otros procesos asistenciales, como son la ERCA, el tratamiento conservador, el donante renal de vivo o los pacientes de nefrología clínica. Evidentemente, los pacientes de tratamiento renal sustitutivo no caen del cielo, vienen de un estadio previo. Esto nos está permitiendo, esto es un ejemplo del cuadro de mando que tenemos en cada uno de nuestros centros actualmente, en el cual pueden ver en la columna de la izquierda cómo tenemos una visión de todos nuestros pacientes que han pasado por la visión general, por nuestros servicios, sabiendo cuáles están activos, cuáles tenemos a tiempo real que estamos asistiéndoles, cuántos se han perdido por fallecimiento, cuántos se han perdido, están inactivos porque, bueno, se han trasladado a otra comunidad, que es algo relativamente común entre nosotros, y pacientes, por ejemplo, que se han dado de alta por cualquier motivo.
¿vale? También sabemos cuántos pacientes tenemos vacacionales, algo que es muy frecuente aquí. Y en la columna de la derecha vemos exactamente cuántos pacientes tenemos en cada uno de los estatus nefrológicos. Como digo, tanto los clásicos como, por ejemplo, pacientes en ERCA, nefrología clínica o tratamiento conservador. Esto es algo instantáneo, es a tiempo real y nos permite también recoger esa información en fechas determinadas. Bueno, esto es algo que ahora comentaba con Beatriz. Esta plataforma está ya pensada para, a golpe de 2 clics, prácticamente, sacar el Excel solicitado por la ONT con todos los datos de cada uno de los pacientes que tenemos en cada uno de los estatus, ¿vale? No solamente los estatus, sino, como pueden ser hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplantes, sino otras situaciones asistenciales de nuestros pacientes, ¿vale? Insisto, esto es a golpe de 2 clics, ¿vale? Y otro aspecto también importante es que estos datos no se introducen específicamente para este registro, sino que se hacen en el día a día asistencial de nuestro trabajo diario. Bueno, con esta estructura, evidentemente, tenemos unos datos fundamentales como son los que nos pide la ONT en cuanto a incidencias, prevalencias en tratamiento renal sustitutivo, pero no quisimos quedarnos ahí y fuimos un poquito más. Evidentemente, hay toda una serie de variables que se han catalogado, ¿sí? Se ha escogido una variable de interés, tanto clínica como no clínica, y se ha hecho un catálogo de qué valores puede tomar esa variable. Son valores, por un lado, unívocos y, por otro lado, jerarquizables. Esto nos permite una explotación de datos que previamente era impensable. Hay toda una serie de variables que son comunes a todos los estatus nefrológicos, evidentemente, como son la enfermedad renal primaria, los estadios CADIGO en cada momento del paciente. Hay distintas escalas como son Charlson, Feifel o Bartel. Se ha catalogado también todas las posibles causas de fallecimiento, hábitos tóxicos, etc. Pero se ha hecho también lo mismo con los estatus, por ejemplo, de hemodiálisis. Se ha cogido, por ejemplo, el catálogo de posibilidades de los distintos tipos de acceso vascular publicados hace ya algunos años en nuestra revista, la localización, la lateralidad, por ejemplo, del acceso vascular o las complicaciones. Lo mismo se ha hecho tanto para diálisis peritoneal como para trasplante renal. Por ejemplo, en trasplante renal se ha hecho un catálogo bastante completo y detallado de posibles complicaciones quirúrgicas, complicaciones médicas, causas de fracaso del injerto, posibilidad de las distintas técnicas de derivación urinaria. Y esto, insisto, da una potencia muy importante a la posibilidad de explotar esos datos de forma ágil y sencilla. Sin embargo, esta plataforma a día de hoy todavía no nos permite una extracción de todas estas variables. Solamente nos permite, solo entre comillas, con un clic, sacar los datos se nos solicita de forma anual la ONT, pero realmente podemos ir más allá. Y en este sentido, en nuestro hospital existe la posibilidad, a través de control de gestión, de la utilización de una plataforma de Microsoft, como es Power BI, que por un lado permite importar infinidad de datos, infinidad de fuentes de datos, como pueden ser archivos de Excel, archivos en nube,
incluso nos está permitiendo también importar datos, por ejemplo, más de gestión del programa generalista propio del hospital. Es capaz de almacenarlos, es capaz de preparar esos datos, analizarlos, crear informes personalizados y crear visualizaciones interactivas muy potentes. Esto es un ejemplo de esta plataforma, no sé si se ve bastante bien, en la cual nosotros hemos importado desde Nefrored toda una serie de variables más allá de los estatus nefrológicos. En este caso, por ejemplo, hemos importado también el tipo de donante, causas de muerte del donante, hospital de trasplante, en nuestro caso evidentemente es único, el número de trasplante, área de salud, tratamiento renal sustitutivo anterior. Este es otro ejemplo, al igual que la plataforma Nefrored nos da un cuadro de mando inicial, esta plataforma nos permite cruzar esos datos con otros datos, como pueden ver aquí, pacientes por sector sanitario, y podemos ver exactamente qué paciente con unas determinadas características tenemos de cada uno de los sectores sanitarios de Baleares. Es personalizable, por ejemplo, y luego el doctor Prieto hablará un poco en este tema de la enfermedad renal crónica. Estamos en disposición también de saber de forma prácticamente automática los pacientes, no solamente los pacientes de ERCA que tenemos a tiempo real, sino, por ejemplo, los éxitos de este grupo de pacientes, no solamente los pacientes de hemodiálisis o pacientes trasplantados, ¿vale? Y, evidentemente, podremos saber la causa de la muerte de cada uno de estos pacientes de forma muy sencilla. Este es otro ejemplo, en este caso de pacientes trasplantados fallecidos. Podemos también seleccionar los pacientes trasplantados fallecidos en determinada época. Podemos aumentar o disminuir el tiempo en el cual localizamos el éxitus. Podemos saber exactamente qué paciente ha sido. Como veis aquí, evidentemente he tapado los datos, perdón. Sí, estoy terminando ya. Pero... Este es otro ejemplo en cuanto a creación de informes y visualizaciones interactivas. Una vez introducidos los datos, esta plataforma es capaz de forma automática, por ejemplo, establecer grupos de edad de las causas de éxitos de estos pacientes trasplantados e incluso dividirlo en función de los meses del año. En definitiva, esto nos va a permitir en un futuro, esperamos que muy cercano, pues bueno, aprovechar la potencia de todos los datos que hemos sido capaces de estructurar de forma adecuada y poder hacer estudios prospectivos de registro, estableciendo, por ejemplo, una población a estudio, una población determinada, por ejemplo, pacientes trasplantados en hemodiálisis con vasculitis y del sector sanitario de Son Espases, con una serie de variables a estudio, variables independientes con la posibilidad de analizar el resultado como variable dependiente. Evidentemente, todo esto no ha sido fácil y sigue sin ser fácil en este sentido. Nos está costando mucho esfuerzo, pero creemos que merece la pena. Gracias.
Si os parece, las preguntas las dejamos al final porque por cuestiones de tiempo no vaya a hacer que consumamos el tiempo de los demás. La siguiente presentación corre a cargo del doctor Mario Prieto Velasco. Él es el jefe de servicio del Complejo Asistencial Universitario de León y su charla lleva el título de Puesta de largo del registro Enfermedad Renal Crónica Avanzada, que es la nueva apuesta de la Sociedad Española de Nefrología. Mario, cuando puedas. Pues nada, en primer lugar, agradeceros por haberme dado la posibilidad de estar aquí, contar y presentar un proyecto que llevamos un año, más de un año detrás de él, aunque todavía no está completamente cocinado. Estos son mi declaración de conflictos de interés, no relevantes para el contenido de esta charla. En primer lugar, unos cuantos puntos respecto al contexto. Tenemos unos buenos registros en este momento de final del camino de la enfermedad, que en algunos otros países y en algunos otros contextos se están expandiendo hacia fases más tempranas. Otra de las razones, o una de las razones por las que hasta ahora no hemos tenido registros de enfermedad renal crónica avanzada es porque como tal es una entidad relativamente nueva, no la insuficiencia renal, obviamente, ¿no? Pero la clasificación que nos permite definir como ahora mismo definimos es relativamente nueva. El número de pacientes en estadio 4 o 5 probablemente sea el doble que en tratamiento sustitutivo renal, lo cual, en cierto modo, va a ser un hándicap, porque hablamos de muchos datos. Y, sin embargo, podrán aportar información que desde el punto de vista organizativo, incluso económico, es importante, porque el propio tratamiento sustitutivo español, a pesar de estar en una situación relativamente estable, sigue aumentando año a año. Mirad ahí los datos de los últimos 10 años, ha pasado de 49.000 a 65.000 pacientes, ¿no? Del 2011 al 2021. Incluso la propia enfermedad a la que nos dedicamos los que estamos aquí no está bien reconocida como el problema de salud que es, ¿no? Y uno de los primeros o de los datos claves que nos podría aportar un registro de enfermedad renal crónica avanzada, en primer lugar, es cuántos pacientes tenemos a nivel español en estos estadios. No lo sabemos. Hay estimaciones, pero no lo sabemos. Otro dato que sería muy interesante es que pudiéramos caracterizar además las distintas trayectorias de los pacientes en estos estadios, ¿no? El poder definir perfiles e incluso saber qué porcentaje de los pacientes van por cada una de estas trayectorias. Otro de los datos básicos de los que nos podrían empezar a aportar un registro es conocer la distribución de los pacientes en los distintos outcomes, ¿no? Que tienen una peculiaridad que algunos incluso son competitivos entre sí, es decir, muerte y tratamiento sustitutivo renal son outcome competitivos, con lo cual nos perdemos parte de la información si no tenemos todo el abanico evolutivo, ¿no? En este momento sabemos los pacientes de tratamiento sustitutivo renal, pero no el resto, ¿no? Así como por qué hay diferencia entre distintas regiones en el distinto uso de las modalidades de tratamiento sustitutivo, ¿no? Y la propia variabilidad geográfica, incluso explorar si es una variabilidad necesaria o innecesaria, ¿no? Si es necesaria, podríamos aprender con estrategias de benchmarking para mejorar resultados, y si es innecesaria, incluso para evitarla, ¿no? Por supuesto, oportunidades de mejora. Probablemente os sorprenda, pero existe incluso una guía para hacer registros, ¿no? Cuando buscas en la literatura, existe esta guía que ya va por la 4ª edición de la Agencia de Investigación Sanitaria y Calidad americana, ¿no? Y define los 10 puntos que se deben de tener en cuenta para el diseño de un registro. El primero es justo del que os hablaba en la diapo anterior, articular el propósito del registro, ¿no? Otra de los puntos clave, de sentido común además, es de los primeros pasos es identificar las partes implicadas, ¿no? Quién está interesado en ello, quién se puede beneficiar de ello y quién además
como se va a beneficiar y está interesado, probablemente van a participar, ¿no? En primer lugar está la SEN, que además es el promotor de este registro. Por supuesto, nosotros, los nefrólogos, los pacientes, otros registros también, como el RER, se beneficiará de que podamos tener un mejor registro o algún registro de pacientes de enfermedad renal crónica avanzada. Por supuesto, los pacientes. Nos gustaría que las propias autoridades sanitarias pudieran utilizar estos datos para planificar cosas tan variadas como el tratamiento sustitutivo, incluso necesidades de los nefrólogos. Y, por supuesto, también la industria sanitaria es otro de los partners, ¿no? Necesarios. Deciros que voy a aprovechar una publicación también reciente de este último año, porque hay una iniciativa europea de crear un registro, igual que existe el registro europeo de tratamiento sustitutivo, hay una iniciativa de crear un tratamiento europeo de estadio 4 o 5, de enfermedad avanzada. Entonces voy a aprovechar esta publicación para compararnos con los 6 registros que están en funcionamiento y uno, el finlandés, que hace un año estaba a punto de iniciarse, para describir los puntos claves de la propuesta del registro español. En general, todos los registros de estadio 4 o 5 están basados en registros de tratamiento sustitutivo, que se han ido expandiendo bien hacia tratamiento conservador o bien hacia el estadio 4 o 5. Por tanto, la mayoría han empezado con la estructura de estos registros. Y la mayoría cuentan con una financiación parcial o completa de las autoridades sanitarias, ¿no? Ahí veis que el checo sí que está impulsado por la Sociedad Checa de Nefrología, tanto como impulsor como financiación. Algo así ocurre con el español. De momento, tanto el impulsor como el financiador en la Sociedad Española de Nefrología, decir que para financiarlo hemos pedido una beca a AstraZeneca para dar los primeros pasos en el inicio de la confección del registro. Respecto a la población incluida, la mayoría de los registros han empezado con carácter voluntario y la mayoría restringió la inclusión de pacientes a los estadios 4 o 5. Respecto a qué porcentaje de pacientes están del total de estas poblaciones con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 están incluidos en el registro, no es fácil saberlo. Parece que los noruegos y los suecos son los que tienen una mayor cobertura, por encima del 50% incluidos. El año de inicio, como lo veis ahí, en la primera fila, hay un par de ellos. Recordáis que la estratificación de enfermedad renal crónica es del 2002, perfeccionada después, pero del 2002, en la primera década es cuando se empiezan en Suecia y República Checa, y los otros más de finales de esta segunda década. El registro español, tenemos la intención de iniciar con él en el 2024. Obviamente no va a ser obligatorio de rellenar, y los estadios incluidos serán, en principio, filtrados por debajo de 20 mililitros minuto. Adultos vistos en los servicios de nefrología como criterios de inclusión. Porcentaje que cubrirán, obviamente, en este momento es desconocido, y igual que la mayoría de los registros, pretende publicar resultados. Respecto a los objetivos, como veis aquí en esta tabla, la mayoría de los registros han empezado con objetivos bien epidemiológicos o de investigación clínica, y en el caso del sueco especificaban que estaban interesados además en poner en marcha iniciativas derivadas del registro para la mejora continua de la calidad. Como veis en el recuadro de España, todos estos objetivos se podrían cumplir con nuestro registro, no así los aspectos económicos, porque en principio de partida al menos no hemos incluido datos económicos. Respecto al método utilizado, la mayoría tienen una entrada manual y un seguimiento anual.
en España, que quisiera aclarar, bueno, dos aspectos. El primero es que queremos empezar con una entrada manual de datos, pero hemos empezado a la difícil empresa de cómo crear plataforma intermedia en la que se puedan migrar datos desde distintos registros, de distintas aplicaciones departamentales, de distintas empresas, etcétera, ¿no? Esa labor tan complicada de la que esta mañana Juan ha hablado en la sección de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hemos entrado ya en contacto con una empresa para ver si se puede empezar a trabajar esto, pero queremos empezar con la entrada manual y además que esté vigente, aunque con el tiempo pudiéramos perfeccionar y conseguir la extracción electrónica. Otro de los aspectos interesantes, me parece, es que pretendemos que los pacientes se identifiquen de tal manera que sea coherente con la identificación del registro de tratamiento sustitutivo, de tal manera que en el tiempo puedas poner en relación variables de cosas que ocurren en estadio 4 o 5 con outcomes y desenlaces del tratamiento sustitutivo, como hay publicaciones muy interesantes en la literatura. Y pretendemos que el seguimiento sea anual. Respecto a las variables, todos los registros recogen, obviamente, datos demográficos de nefropatía primaria, comorbilidades y antropométricos básicos como el peso y la talla. Son datos basales y de seguimiento del filtrado. Curiosamente, solo algunos de ellos recogen cociente albúmina creatinina. Algunos consiguen incluir datos variados de resultados del laboratorio. Y las variables de resultados de outcome incluyen muerte, trasplante, prediálisis, diálisis, inclusión en lista de espera y hospitalización. Hay uno de ellos que va un paso por delante, como es el sueco, en el que incluye PROMS y los propios pacientes de manera electrónica incluyen esos datos en el registro. En este momento tenemos configuradas 34 variables. Esto le hemos dado muchas vueltas porque nos ha pasado como le pasa a todo el mundo, que quiere explorar muchas variables, incluir muchas cosas, todas parecen importantes, a cada una además que viene cada vez aporta 4 o 5 variables más y por contra el miedo a que pueda ser tedioso rellenarlo. En este momento, como os digo, estamos en 34 variables. El registro europeo ha incluido ha propuesto que todos los países incluyan unas 20 y tantas y que estén en todos los registros para poder formar un único registro europeo. Un par de datos rápidos y es que las unidades ERCAS, en teoría, son los grandes protagonistas de este registro. Una pregunta que nos hacemos muchas veces y que nos las hacen muchas veces es ¿cuántas unidades ERCA hay en España? Hicimos una encuesta hace un año, identificamos 142 servicios en España y les enviamos un cuestionario. Nos contestaron 92, no está mal, 65%, y de esos 92 hospitales, 86 dijeron que tenían unidad ERCA descrita como está aquí, que es la definición de ACERCA, y 7% de ellos dijeron que no la tenían. Curiosamente, el 43% de estas unidades tenían cuadro de mando y el 35%, una de cada 3, realizaban una memoria. Por tanto, manejan datos como para poder comunicarlos. Penúltima diapositiva, la estimación de la población española en estadio 4 o 5. Depende del estudio que mires, el EPIRCE, el ENRICA, el protoEPIRCE en Galicia y un metaanálisis global, puede oscilar entre 0,2 y 0,5%. Esto hace que para una población de por encima de 48 millones a principios del 2023 puede haber entre 100.000 o incluso 250.000, ¿no? Quedémonos con 150.000, pero no lo sabemos. Acabo con un DAFO, como todo proyecto. El proyecto tiene fortaleza, existe una bien estructurada red de unidades ERCA en España, es una propuesta de la sociedad científica y el registro europeo español de tratamiento sustitutivo está en excelente forma de funcionamiento y además pretendemos estar en concordancia con la iniciativa europea.
Como veis ahí, hay una serie de oportunidades, la búsqueda de financiación pública, la automatización de datos, buscar el apoyo de las autoridades sanitarias, conocer datos sobre estrategias que puedan enlentecer la progresión, incluir prompts, etcétera, conocer la situación española. Y las debilidades, pues que son muchos pacientes, introducción de datos, y hay pacientes no atendidos en las unidades ERCA, por ejemplo, en primaria, otras especialidades, en principio no los vamos a incluir porque vamos a incluir los pacientes de nefrología. Acabo, me ha sobrado un segundo. Bueno, pues la siguiente ponencia la va a dar Marian Goicoechea, jefa de servicio del Hospital Gregorio Marañón, y nos va a hablar del registro de glomerulonefritis. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Emilio, por invitarnos a presentar aquí los datos del registro de glomerulonefritis, y gracias a mis compañeros, al doctor Caravaca y al doctor López Gómez, por colaborar en esta presentación. Va a constar de dos partes mi exposición. La primera voy a contar los datos generales del registro y luego nos hemos planteado una pregunta que ha cambiado en las biopsias de lupus y de vasculitis a lo largo de estos casi 30 años del registro. No tenemos conflictos de intereses y empezamos por las biopsias. Desde el año 1994 tenemos recogidas 30.346 biopsias y aquí están representadas según 4 grupos de edad. 18-45 años, como veis, el número de biopsias en este grupo de edad ha disminuido de forma importante, manteniéndose en los 3 otros grupos, adultos entre 46 y 65, mayores entre 66 y 75 y un poquito más mayores, ancianos, mayores de 75, en estos con una tendencia, como veis aquí, al alza. Si vemos las patologías más frecuentemente biopsiadas en los diferentes periodos de tiempo, agrupados de 6 en 6 años, observamos que la glomerulonefritis más biopsiada es la IgA y vemos en los últimos años que hay una tendencia al aumento, seguido la nefropatía membranosa, que sin embargo disminuye, probablemente biopsiamos menos porque utilizamos los anticuerpos antifosfolipasa. Lupus, que luego hablaremos más de él, también con una tendencia a la disminución, y la simetría focal que se mantiene. Vamos a ver las patologías más frecuentes en los diferentes grupos de edad. En los jóvenes, como veis aquí, la nefropatía más frecuente es la IgA, que es verdad que en los últimos años tiende al aumento, manteniéndose el resto, siendo la segunda más biopsiada el lupus. Voy deprisa porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, las diapositivas estarán cargadas en la página web de la SEN. Entre los pacientes adultos entre 46 y 65 años, como veis aquí, la más frecuente es la IgA, que se mantiene a lo largo del tiempo, pero sin embargo, como veis aquí, descenso de la membranosa y un ascenso que luego vamos a ver en el resto de los grupos. Cada vez biopsiamos más a pacientes con diagnóstico de nefropatía diabética. En pacientes mayores entre 65 y 75 años, bien diferenciado como primera patología más biopsiada las vasculitis, seguido de la membranosa, pero ambas con un descenso significativo a lo largo de los 2 últimos periodos de años. Sin embargo, aumentan la diabetes en azul, aumenta la nefritis tubulointersticial aguda y aumenta en este grupo de mayores las biopsias de nefropatía IgA. Y por último, los más ancianos, mayores de 75 años, la más frecuente es la vasculitis, pero también un descenso que ahora explicaremos mejor, probablemente por el diagnóstico por ANCAS, y aumento, como veis aquí, significativo de los pacientes, incluso en los adultos mayores de 75 años, que se biopsian con diagnóstico de nefropatía diabética. El síndrome que más se biopsia es el síndrome nefrótico en todos los grupos de edad, seguido de las alteraciones urinarias. No me voy a detener en esta diapositiva. La patología más frecuentemente asociada con el diagnóstico síndrome de enfermedad renal crónica, como veis aquí, es la nefropatía IgA en los diferentes periodos de tiempo, seguida de cifras similares de nefrangiosclerosis o nefropatía vascular,
cementerio focal o nefropatía diabética. Con respecto a las alteraciones urinarias asintomáticas, como síndrome, la patología más frecuentemente asociada de nuevo es la IgA, seguido de la nefropatía lúpica. Y la insuficiencia renal aguda, como síndrome, la patología de diagnóstico, la biopsia más frecuente es en todos los grupos de edad, en los adultos mayores y ancianos, la vasculitis, como vemos aquí, que aumenta significativamente en la biopsia según en la edad, y en los jóvenes la nefropatía IgA y la nefritis intersticial aguda. El síndrome nefrótico hemos dicho que es la causa de biopsia en todos los grupos de edad más frecuente, y en los jóvenes entre 18 y 45 años la patología más frecuentemente asociada con síndrome nefrótico es la nefropatía membranosa. Igual en el grupo de edad entre 46 y 65 años, nefropatía membranosa asociada a síndrome nefrótico. Igual en el grupo entre 65 y 75 años, nefropatía membranosa. Y lo mismo en los ancianos, apareciendo aquí un ítem que no aparece en el resto de los grupos, que es la amiloidosis, en un 18% asociado con el síndrome nefrótico como causa de biopsia en los ancianos mayores de 75 años. Vale, y la segunda parte, 2 preguntas. ¿Ha cambiado algo en las biopsias con diagnóstico de vasculitis a lo largo de estos casi 30 años? Tenemos 2.138 casos de vasculitis, 55% en varones, 45% en mujeres, 54% son hipertensos, y en el sedimento 62% con microhematuria, 14% con macrohematuria y 14% con un sedimento telescopado. ¿Qué ha cambiado? Pues vemos un descenso significativo. Este es el porcentaje de biopsias con diagnóstico de vasculitis a lo largo de los diferentes periodos de tiempo. Como veis aquí hay un descenso, sobre todo en los 2 últimos periodos, probablemente pues debido a que diagnosticamos más con ANCAS y por lo tanto no biopsiamos. En el año 2021 modificamos algunos ítems dentro del registro de glomerulonefritis e incluimos ANCAS positivos o negativos. Desde entonces tenemos 164 casos en los cuales se ha añadido si eran vasculitis ANCAS positivos y negativos. De ellas el 72% son ANCA positivos, 28% ANCAS negativos. Probablemente, pues las biopsias con ANCA negativos son las que más biopsiamos con vasculitis. Vemos aquí, según grupos de edad, el porcentaje de biopsias con diagnóstico de vasculitis, con un aumento progresivo a lo largo de los diferentes grupos de edad, siendo en los mayores, ancianos, por encima de 75 años, pues el porcentaje mayor de diagnóstico de vasculitis, pero veis que el ascenso es progresivo, a más edad, más diagnóstico de vasculitis. Con respecto al síndrome con el cual se asocia el diagnóstico de la biopsia de vasculitis, la mayor parte de ellos, casi un 60%, fracaso renal agudo, seguido de síndrome nefrítico. La forma de presentación de la vasculitis según el rango de edad, pues como veis el fracaso renal agudo es mucho más frecuente en los más mayores y esto está correlacionado en los diferentes grupos de edad, y en los jóvenes pues también aparte de fracaso renal agudo pues hay otras alteraciones que pueden asociarse como síndrome nefrótico o alteraciones urinarias asintomáticas. Hemos querido ver si, con los pocos datos que tenemos en el registro, pues hay algún cambio en los diferentes periodos, ¿no? O estamos biopsiando de forma diferente. En los diferentes periodos de tiempo vemos que la edad, hay una tendencia a aumentar a un aumento de edad. De hecho, en este periodo pues, hay una diferencia de 7 años, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Si vemos que en el último periodo los pacientes se biopsian con unos niveles de creatinina que son menores, pero que no cambian ni el filtrado glomerular estimado por MDRD, ni el aclaramiento de creatinina, porque, como hemos dicho, pues estamos biopsiando a pacientes con mayor edad y esto pues, no cambia su función renal. La proteinuria, una tendencia a biopsiar con más proteinuria, aunque estas diferencias no alcanzan la significación estadística. Y cuando dividimos estas características según los diferentes grupos de edad,
Sí que vemos que en los pacientes más mayores, en los ancianos, biopsiamos con una función renal peor, más creatinina y menos filtrado glomerular, sin diferencias significativas, aunque una tendencia en este grupo tiene menos proteinuria, aunque estas diferencias probablemente por mucha desviación estándar no alcanzaban la significación estadística. ¿Y qué ha cambiado en la epidemiología de las biopsias con diagnóstico de nefropatía lúpica? Tenemos 2.827 biopsias con diagnóstico de lupus en los últimos 29 años, con una mayor, como es lógico, en mujeres, 81%, varones 19%, de estos con diagnóstico de hipertensión arterial 28%, microhematuria 55%, macrohematuria 4%, telescopado 17% y un sedimento normal en el 14%. También vemos aquí que hay una tendencia a menos diagnóstico de nefropatía lúpica o menos biopsias incluidas en el registro con diagnóstico de nefropatía lúpica, un descenso progresivo en los últimos años. El lupus representa aproximadamente de media el 8,8% de todas las biopsias incluidas en el registro de glomerulonefritis. Según el grupo de edad, pues mucho más frecuente como es lógico, ¿no? En el grupo de gente más jóvenes, menos de 45 años, seguido del grupo de 45-65 años, ya que hay un porcentaje muy pequeño, pero también hay algún caso de diagnóstico de lupus en pacientes mayores de 65 años. Quisimos ver si había diferencias entre las diferentes clases histológicas respecto a los datos que teníamos en el registro. Tenemos 2.827 datos de nefropatía lúpica, pero lo primero es que 1.227 no tienen incluido la clase histológica de la biopsia. Por lo tanto, es un sesgo importante. Vemos evidentemente que los pacientes de la clase 4 son los que tienen un filtrado glomerular menor y los que tienen más proteinuria, los de la clase 4 y la clase 5. Las alteraciones urinarias asintomáticas son más frecuentes en la clase 1 y en la clase 2 y también el fracaso renal agudo asociado a la clase 1. Perdón, se me ha pasado una diapositiva. No, ya no se me ha pasado ninguna diapositiva. Acabo por las conclusiones. Un envejecimiento progresivo de los pacientes biopsiados, síndrome nefrótico como causa más frecuente de biopsia en jóvenes y adultos, insuficiencia renal aguda como causa más frecuente en mayores de 65 años, patologías más frecuentes, la IgA y el lupus entre los jóvenes, la IgA y la membranosa en adultos con aumento progresivo del diagnóstico en biopsias de nefropatía diabética, vasculitis y nefropatía membranosa en mayores entre 65 y 75 años, pero con descenso progresivo de prevalencia de ambas y aumento de nefropatía IgA, nefritis tubulointersticial aguda y diabética, vasculitis en mayores de 75 años con descenso progresivo de las vasculitis y aumento del diagnóstico de nefropatía diabética. ¿Qué ha cambiado en la vasculitis? Descenso significativo en el número de biopsias con vasculitis, con las limitaciones de la N, un porcentaje alto de 28% ANCAS negativos, aumento progresivo del diagnóstico con la edad, fracaso renal agudo como presentación más frecuente de todos los grupos de edad, no diferencias en la función renal al diagnóstico a lo largo de los diferentes periodos de tiempo analizados y peor función renal al diagnóstico en los pacientes mayores de 65 años, pero sin diferencias en la proteinuria. Y por último, que ha cambiado en el lupus, descenso significativo del número de biopsias con lupus, falta la inclusión de clase en un gran número de ellas, lo que hace difícil extraer conclusiones, pero tiene un porcentaje importante, 15% biopsias clase 1 y clase 2, peor función renal en clase 4, seguido de clase 3, mayor proteinuria en la clase 5 y en la clase 4, y llama la atención, que no lo he dicho antes, pero la elevada proteinuria que aparece en la clase 1 y la clase 2, con una desviación estándar bastante importante. Las alteraciones urinarias son la presentación más frecuente en la clase 1, la clase 2 y la clase 3 y el síndrome nefrótico en la clase 4 y la clase 5. Perdón por ir un poco deprisa, pero me tengo que quedar con el tiempo. Gracias a todos los hospitales que envían sus datos y mucho ánimo a quien no lo hace. Yo creo que es muy importante para la sociedad. La presentación queda grabada en la página web de la SEN y podéis pedir todos los datos que vosotros queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Goicoechea. A continuación, la doctora Beatriz Maillo, como cada año, de la Organización Nacional de Trasplantes,
procederá a la presentación de los datos del Registro Español de Enfermos Renales. Cuando quieras, Beatriz. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por incluir un año más una sesión de registros en el Congreso e invitarnos a participar en ella. Yo, como María Ángeles, voy a intentar ir todo lo deprisa posible y la presentación también quedará colgada en la página web a vuestra disposición, así como si queréis solicitar aclaración o comentarme algún dato, me podéis escribir. No tengo ningún conflicto de interés. Como todos sabéis, el Registro Español de Enfermos Renales existe gracias a la colaboración y a la aportación de datos de todos los registros autonómicos y también tiene implicación de diferentes sociedades científicas a quienes agradecemos su participación, pues, por proporcionarnos toda esta información que nos permite elaborar el informe, en este caso el informe de 2022, que es el que voy a presentar y que sigue el esquema habitual de principales datos de incidencia-prevalencia, la actividad de trasplantes durante este año y los datos de mortalidad. Los datos de supervivencia, solo voy a comentar datos específicos de supervivencia del trasplante porque después Emilio va a hacer una presentación específica sobre supervivencia. En cuanto a la incidencia, tenéis aquí los datos del año 2022, que bueno, han sido un total de 7.119 pacientes los que han iniciado tratamiento renal sustitutivo, con la distribución en función de la terapia renal sustitutiva que veis en este gráfico y pues prácticamente, no ha habido variación respecto a los datos del año anterior, sobre todo si tenemos en cuenta que son datos aún provisionales, que hay varias comunidades que nos enviarán sus datos consolidados a principios del próximo año y que probablemente la incidencia sea muy similar a la del año previo, estando en 150 por millón de población. Si vemos la distribución en función del tipo de tratamiento renal sustitutivo y expresándolo en tasas por millón de población, veis en este gráfico en rojo la hemodiálisis, en azul peritoneal y en verde trasplante. Ha habido una discreta disminución en el caso de los incidentes que han iniciado el tratamiento con hemodiálisis y lo mismo para la diálisis peritoneal, pero sin embargo observamos que en el caso del trasplante renal anticipado o como primera opción de tratamiento ha pasado de 6,7 por millón de población a 7,8, lo que supone un aumento del 16%. Y vemos que si expresamos la distribución en función del tratamiento renal sustitutivo como proporciones, pues también se observa ese incremento del 16% en el caso del trasplante renal anticipado, que pasa del 4,5% en 2021 al 5,2% durante el año 2022. Si mostramos o analizamos la distribución del tratamiento renal sustitutivo de inicio en función de las comunidades autónomas por proporciones, pues podéis ver la amplia variabilidad que hay entre comunidades autónomas, observando que en algunas de ellas pues el trasplante renal anticipado supera el 10%, mientras que en otras pues no existe o es muy, muy reducido. Y también observamos esa variabilidad si comparamos nuestros datos con los del resto de países que participan y envían sus datos al registro europeo. Estos son los datos referidos al año 2021, que es el último que está disponible, y podéis ver ahí cuál es la ubicación de España en cuanto a la distribución de tratamiento renal sustitutivo de inicio. En cuanto a los grupos de edad, veis aquí pues cuál ha sido la evolución en los incidentes por grupos de edad, disminuyendo un poco en los grupos mayores de 65 años y aumentando un poco en las edades inferiores a los 65 años. En cuanto a la distribución de la enfermedad renal primaria que causa la enfermedad, como todos sabéis, hasta ahora estábamos utilizando esta clasificación en grupos que veis en el centro, pero a lo largo de los últimos años todos los registros han ido adaptando su codificación a la clasificación de enfermedad renal primaria de la era EDTA del año 2018, y este año pues también hemos agrupado la enfermedad renal primaria siguiendo estos grupos, lo que supone cierta ruptura en la evolución de los datos con los gráficos evolutivos que teníamos hasta el momento, pero como podéis ver aquí, esta es la distribución para el año 2022. En grupos como la diabetes sí que podemos ver la correlación que hay
entre la clasificación anterior y la actual. En azul tenéis la enfermedad glomerular en ambos gráficos, que se mantiene alrededor del 14%, o la hipertensión y enfermedad renal vascular, que está entre el 13 y el 14%. Estas tres entidades suponen aproximadamente el 50% de los pacientes incidentes. En cuanto a la diabetes como causa de enfermedad renal primaria en el grupo de incidentes, sí que me gustaría comentar pues, que, como veis aquí, ha bajado la tasa por millón de población de 37 a 33 por millón de población. Han sido 1.566 pacientes diabéticos los que han iniciado tratamiento renal sustitutivo en 2022, pero me ha llamado la atención que esta disminución se concentraba en un par de comunidades autónomas y creo que es necesario contrastar los datos con ellas en la clasificación de la enfermedad renal primaria antes de decir que ha disminuido la diabetes como indicación. En cuanto al porcentaje de los diabéticos, pues como veis aquí, de forma paralela a lo que ha ocurrido con la tasa por millón de población, ha bajado del 25 al 22%, aunque, como comentaba, este dato hay que contrastarlo. Un año más observamos también la amplia variabilidad que hay entre comunidades autónomas cuando vemos pues, la proporción de pacientes que tenían diabetes como enfermedad renal primaria, y también observamos variabilidad cuando pues analizamos la incidencia por millón de población en cada una de las comunidades autónomas. Vemos ahí que hay dos comunidades que este año la incidencia se ha situado por debajo de los 120 por millón de población. Otro grupo de comunidades que están por debajo de los 160, entre las que se incluye pues, la media nacional, y un grupo de comunidades, estas 6 comunidades, que están por encima de una incidencia de 160 por millón de población. Solo me voy a detener en comentar que la proporción en cuanto a género se mantiene, 66% de hombres versus 34% de mujeres, y un 59% de los incidentes con más de 65 años. El resto de conclusiones las he ido comentando en cada gráfico. En cuanto a los datos de prevalencia, el número de prevalentes a finales de 2022 ascendía a 66.982, lo que supone una tasa prácticamente de 1.411 por millón de población y un incremento del 2% respecto al año previo. Podéis ver aquí que bueno, pues parece que en los últimos 4 años el incremento en la tasa de prevalentes se ha suavizado quizá un poco respecto a los 4 o 5 años previos. En cuanto a la distribución de los prevalentes en grupos de edad, pues lo que se observa este año es que disminuye un poco en los grupos de mayores de 65 años, en el grupo de 45 a 64 se mantiene y aumenta un poco en los menores de 45 años. Y en cuanto a la distribución en función del tipo de tratamiento renal sustitutivo, veis aquí la distribución en tasas por millón de población, observándose un discreto aumento en el trasplante y una discreta disminución tanto en la hemodiálisis como en la diálisis peritoneal. Y si vemos esta distribución por proporciones, por porcentajes, pues vemos que el porcentaje de pacientes prevalentes trasplantados está ya por encima del 55%. En el caso de la hemodiálisis suponen aproximadamente un 40% y la peritoneal un poco por debajo del 5%. Si lo vemos por grupos de edad, veis aquí cómo en los grupos inferiores a los 65 años, pues la proporción de pacientes trasplantados es bastante superior, mientras que en los grupos de mayor edad es superior la proporción de pacientes que estaban en tratamiento con hemodiálisis al finalizar el año pasado. Igual que ocurría con la prevalencia, pues vemos también cómo la situación es bastante diferente en función de las comunidades autónomas, y lo mismo si comparamos nuestros datos con los de los países que proporcionan información al registro de la ERA EDTA. Y de la misma forma, si analizamos la información de prevalencia por millón de población en las diferentes comunidades autónomas, existiendo pues, un pequeño grupo de comunidades autónomas por debajo de los 1.200 por millón de población en prevalencia y otro grupo que supera los 1.500 por millón de población.
Y lo mismo ocurre cuando vemos cómo se distribuye la diabetes como causa o como enfermedad renal primaria, tanto en tasa por millón de población, a vuestra izquierda, como en porcentajes, y lo mismo cuando, como habéis visto con otros indicadores, nos comparamos con los países de nuestro entorno, estando en nuestro caso bastante estable entre el 16 y el 17% la tasa de diabéticos prevalentes a final del año pasado. En cuanto a la actividad de trasplantes, sabéis que el año pasado se realizaron 3.404 trasplantes renales, que suponen una tasa de 71,7 por millón de población, y esto supuso un incremento de un 15% respecto a la actividad de trasplantes que había habido en el año 2021. Veis aquí cómo a lo largo de los últimos años pues se ha ido incrementando el número de trasplantes renales hechos a partir de donantes en asistolia, que en 2022 supusieron un 37%, disminuyendo los trasplantes realizados a partir de donantes en muerte encefálicas al 51,5%, y la proporción de trasplantes realizados a partir de donante vivo se mantuvo por encima del 10%, aunque en números absolutos se puede ver cómo ha aumentado el trasplante renal de donante vivo en los últimos años. Vemos también la amplia variabilidad que existe cuando analizamos la actividad de trasplante renal en todos los países que desarrollan este tipo de procedimientos, y bueno, pues como en nuestro caso nos situamos a la cabeza en actividad de trasplante, y también la variabilidad que existe entre las diferentes regiones del mundo, no solo en el volumen de actividad, sino en el tipo de donante. En nuestro entorno es más frecuente el trasplante renal realizado a partir de donante fallecido, mientras que en regiones como la del este del Mediterráneo o la asiática la proporción de trasplantes realizados a partir de donante vivo es superior, aunque también observamos que hay variabilidad en cuanto al tipo de donante entre las comunidades autónomas, como veis en este gráfico. Comentar que, bueno, pues ya sabéis, estos son los pacientes en lista de espera a final de año y este es el número de trasplantes realizados cada año, y veis cómo a lo largo de los últimos años se ha ido estrechando esa diferencia. En cuanto a los pacientes trasplantados que volvieron a diálisis durante el año 2022, alcanzaron el número de 706, que suponen un 2,4% de todos los pacientes en diálisis, y esta proporción en los últimos 5 años se ha mantenido más o menos estable entre un 2,4 y un 2,9%. Este año hemos solicitado a la ERA-EDTA un análisis específico de supervivencia en vez de hacerlo como lo hacían cada año para cada comunidad autónoma y el global de todos los países que participan, hemos pedido un análisis específico de supervivencia en el que se incluyesen de forma global pues los datos de todas las comunidades autónomas que proporcionan datos individuales al registro de la ERA-EDTA y que alcanzan el 92% de la población española. Entonces, a continuación os muestro, he seleccionado algunas de las tablas que han elaborado, y aquí vamos a ver la supervivencia del trasplante expresada como proporción, como porcentajes con el intervalo de confianza del 95%. El análisis está hecho con la metodología que sigue habitualmente la ERA-EDTA y comparan la supervivencia en 2 cortes, la de 2012 a 2016 y la de 2015 a 2019, obteniendo las supervivencias al año, los 2 años y los 5 años. Veis que en el caso del trasplante a partir de fallecido, pues si hablamos del injerto, la supervivencia en el caso de España es muy ligeramente inferior a la que se observa en el global de países que participan en el registro de la ERA-EDTA, aunque pues los intervalos de confianza son bastante superponibles, pero nos da una idea bastante aproximada de cuál es la supervivencia del trasplante, tanto a partir del donante fallecido como a partir del donante vivo en nuestro país. En el caso del trasplante renal realizado a partir de donante vivo, pues podéis ver aquí que la supervivencia del injerto es discretamente superior en el caso de España respecto a la que se observa en el global de países participantes en el registro de la ERA-EDTA.
En cuanto a la mortalidad, durante el año 2022 se mantuvo en un 8%, igual que en el año previo. Supusieron 5.791 fallecimientos. Como veis, en el grupo de trasplantes es inferior a la proporción que se observa en los grupos de diálisis peritoneal y hemodiálisis, y esta diferencia se mantiene en todos los grupos de edad. Igual que hemos hecho con la enfermedad renal primaria, este año hemos agrupado las causas de mortalidad siguiendo la nueva clasificación de la ERA EDTA, y veis aquí cuál ha sido la distribución en función del tipo de tratamiento renal sustitutivo. En el caso del trasplante, la causa más frecuente de mortalidad es la infección, igual que en el caso de la hemodiálisis, aunque en el caso de la hemodiálisis hay muy poca diferencia con pues los fallecimientos que se deben a enfermedades cardiovasculares. En el caso de la diálisis peritoneal, pues la proporción más importante es la de fallecimientos debidos a causas cardiovasculares. Si comparamos las causas de mortalidad con las que ha publicado el INE para la población general, pues vemos que en el caso de la población general, la primera causa de muerte la constituyen las enfermedades del sistema circulatorio, la segunda los tumores, que en el caso del trasplante son un 14%, aunque esta proporción es inferior a la que se había observado en años previos. En tercer lugar, las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y, en cuarto lugar, las infecciones, que supusieron un 8%. Y, bueno, pues con esto hemos abordado los principales datos del año 2022 en cuanto a tratamiento renal sustitutivo. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Beatriz. Y ahora vamos en último lugar, a hablar con José Emilio Sánchez, jefe de servicio del Hospital de Cabueñes de Gijón, conocido por todos, nuestro nuevo presidente, y que nos va a hablar de la tendencia de la supervivencia de los pacientes incidentes en tratamiento renal sustitutivo en España y si estamos mejorando los resultados. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por quedarse hasta esta hora. Antes de empezar, tengo que agradecer sin duda a Beatriz Maillo que me haya dado la posibilidad de presentar estos datos y que haya hecho el análisis pertinente de los mismos. En España, los servicios de salud en los últimos 25 años han triplicado el gasto sanitario. Y esto sin contar con las vacunas del COVID que han ido por otro gasto presupuestario. Y estos son datos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, según datos del Ministerio de Sanidad y el CIS, la satisfacción de los usuarios no ha dejado de empeorar, especialmente desde el inicio de la pandemia, incluso de un poquito antes. Por eso creo que ha llegado el momento de analizar cómo estamos haciendo las cosas todos en el sistema sanitario, por qué gastamos más y la satisfacción es peor. ¿Pero qué estamos haciendo los nefrólogos? Cada año Beatriz nos presenta los datos correspondientes a los años en cuestión, pero tengamos una perspectiva a más largo plazo y veamos qué es lo que hemos hecho en los últimos 18 años. Esto es de lo que se trata esta presentación, una presentación en la que se va a analizar la influencia y la supervivencia de distintos factores, los habituales que presenta Beatriz en sus presentaciones, pero además hemos hecho un horizonte temporal dividiendo los últimos 18 años en 3 periodos de 6 años, de 2004 a 2009, de 2010 a 2015 y de 2016 a 2021. Los datos proceden de todo el territorio nacional. Hemos invitado este año a Gonzalo para hablar del registro de Baleares y cómo está avanzando. Muy pronto tendremos sus datos, pero para este análisis nos han quedado estas maravillosas islas fuera del análisis por no tener suficientemente organizado ese registro. Los pacientes incluidos para este análisis de supervivencia eran todos los pacientes incidentes en estos 18 años, desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2021, pacientes de más de 15 años y que hayan sido seguidos durante más de 3 meses. Se excluyeron aquellos pacientes cuya primera opción de tratamiento renal sustitutivo fue el trasplante renal y aquellos que procedían de otros registros, ya que esos eran prevalentes y no incidentes. El análisis estadístico es el habitual para este tipo de estudios y a lo largo de estos 18 años fueron 107.000 pacientes los que fueron incidentes.
Si aquí descartamos los pacientes de menos de 15 años, los que llevaban menos de 3 años en seguimiento, los que tenían un trasplante renal anticipado, nos quedamos con 98.989 pacientes sobre los cuales vamos a analizar la supervivencia. La supervivencia global de toda esta enorme cohorte de casi 100.000 pacientes es de 6,4 años. La supervivencia al año 92%, a los 2 años 82% y 58% a los 5 años. La mediana de la supervivencia, como les digo, supervivencia media 5,4 años. Y ya habíamos visto el año pasado, porque estos datos se presentaron el año pasado, la influencia en el análisis univariado de la edad, el género, en el sentido de que las mujeres tienen menor mortalidad, de la diabetes como una causa que se asocia a mayor mortalidad y finalmente a la elección de la técnica de diálisis peritoneal como que confiere cierto beneficio, a pesar de que los datos de esta modalidad de tratamiento renal sustitutivo no acaban de mejorar. En el análisis multivariado y debido al tamaño muestral, todas estas variables demostraron una significación estadística en cuanto a su repercusión en la supervivencia. Pero como les decía, este año se trataba de hacer un análisis por periodos de tiempo, estos 3 periodos de tiempo, y cada uno de los datos aquí reflejados, que veremos luego los más destacados por separado. Lo más importante de esta diapositiva es ver cómo el número de pacientes incluido en cada uno de los grupos temporales no ha dejado de crecer y así en el tercer periodo hay un 30% más de pacientes que en el primer periodo. En relación a la edad, a lo largo de los últimos 18 años no ha parado de crecer y hemos pasado en el primer periodo de 63 años y medio a 66, un incremento de 2 años y medio. En relación al índice de masculinidad, también ha subido del 63% al 67%, y estos son variables que luego impactan en la supervivencia, por lo tanto parece que nuestros pacientes son peores porque son más ancianos, hay más masculinidad y esto influye en la supervivencia. Ha aumentado también el porcentaje de pacientes en los cuales la diabetes es la enfermedad renal de base. Ha aumentado también el número de pacientes que han elegido diálisis peritoneal y esto es una variable que nos interesa, aunque parece que en los últimos años esto está estancado. Hay datos también positivos como que ha aumentado progresivamente el trasplante de donante vivo, especialmente en el periodo entre el primero y el segundo periodo. En el tercer y último periodo estos datos se han mantenido estables. Y también ha aumentado el trasplante renal anticipado, y aquí se representa el porcentaje del total de trasplantes sobre los pacientes incidentes en tratamiento renal sustitutivo, hasta alcanzar casi el 5%. Por lo tanto, aquí aparece una visión global de cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado la población y cómo hemos hecho. Además, otro dato positivo es cómo ha caído la mortalidad precoz, definida como aquella que aparece antes de los 3 meses de estar en una opción de tratamiento renal sustitutivo. Vayamos ya a analizar la supervivencia en cada uno de estos 3 grupos y en esta gráfica, como ven, prácticamente se superponen las curvas de cada uno de los 3 periodos analizados. Esto en el análisis univariado. Sin embargo, cuando hacemos los ajustes pertinentes, vemos cómo el último periodo analizado tiene una mejor supervivencia. Y aquí son importantes los ajustes porque, como les decía, la población que hemos atendido en el tercero de los periodos era una población que tenía más riesgo de fallecer, más riesgo por tener más edad, más riesgo por haber mayor tasa de masculinidad, más riesgo por ser más diabéticos. En contra, podía haber entrado más personas en programas de diálisis peritoneal, aunque el porcentaje no era muy importante. Otro dato importante que me gustaría compartir con ustedes es cómo ha disminuido en el último de los periodos analizados el tiempo hasta el trasplante. Fíjense cómo cada una de las curvas, en azul es la más antigua, en rojo la del medio, en verde la actual, cómo ha disminuido este tiempo. Y esto es un éxito de todas las personas que se dedican a la nefrología en nuestro país. Nuestros datos son superponibles a los del registro europeo. En las curvas que hacen también de supervivencia, como esta, por ejemplo, donde se analiza la supervivencia de todos los pacientes incidentes en tratamiento renal sustitutivo, ellos lo dividen en 4 periodos temporales. Como ven, en cada análisis sucesivo los resultados son mejores.
también son mejores cuando se analizan exclusivamente los pacientes que inician diálisis, son mejores cuando se analiza la supervivencia de los pacientes sometidos a un primer trasplante renal, y cuando comparamos los números en sí mismos, cuando analizamos la supervivencia de los pacientes incidentes en tratamiento renal sustitutivo entre España y Europa, los datos españoles son ligeramente mejores que los datos europeos. En cuanto a la supervivencia de los pacientes trasplantados, los datos son prácticamente superponibles, y en cuanto a la duración del injerto, la supervivencia del injerto, aquí, como acaba de decir la doctora Maillo, estamos mínimamente peor que los datos europeos. En conclusión, en los últimos 18 años, y para poder analizar lo que todos hemos contribuido a la nefrología en España, podemos decir que se ha incrementado la incidencia y la prevalencia en tratamiento renal sustitutivo, que existe una mayor masculinidad y los pacientes tienen una mayor edad cuando acceden a los programas de tratamiento renal sustitutivo, que la diabetes mellitus sigue aumentando como enfermedad de base, aunque este año parece que no, que más pacientes han optado por diálisis peritoneal como primera opción de tratamiento renal sustitutivo, que se han incrementado las tasas de trasplante renal con donante vivo, que el tiempo en espera se ha reducido y que en los modelos ajustados la supervivencia de la cohorte más reciente es mejor que en las cohortes anteriores. Muchas gracias. Empezamos el turno de preguntas. Podéis preguntar a cualquiera de ellos. Tienen que acercarse al micro, levantarse y acercarse al micro o hacer la pregunta, por favor. Hola, voy a empezar yo. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes porque la verdad es que habéis presentado datos muy interesantes. Yo voy a hacer una pregunta a Mario, se la dirijo a Mario, y es, claro, un tema que es novedoso y muy relevante, como es la creación de un registro de enfermedad renal crónica avanzada. Pero claro, desde una perspectiva estadística, morirse o entrar en diálisis tiene un tratamiento muy simple, no admite mucha confusión, pero los criterios de inclusión en un registro de enfermedad renal crónica avanzada sí que es una cosa mucho más compleja, ¿no? Claro, hay muchos pacientes que no llegan ni siquiera a veces a la consulta del nefrólogo, pues son pacientes muy ancianos. ¿Tú cómo crees que deberíamos empezar o cómo deberíamos aplicar, por lo menos de salida, esos criterios de selección? ¿Solo los pacientes de las consultas de las unidades cerca o deberíamos utilizar un criterio más amplio? Pues, muchas gracias, Miguel. A ver, el criterio de inclusión de entrada incluso tiene un determinado sesgo, que es que vamos a incluirlo en los nefrólogos, ¿no? Por tanto, incluso va a haber una cierta población de pacientes que probablemente no vamos a ser capaces de momento ni de saber cuántos son, que se nos van a escapar, los que estén en primaria y no los remiten, o que sigan los internistas, ¿no? Luego, fíjate, es verdad que hemos puesto el criterio menor de 20 mililitros. Esto es básicamente, la mayoría de las unidades ERCA es el criterio que tienen de remisión, porque aunque la literatura en muchos sitios dicen que los criterios de remisión a las unidades de enfermedad crónica avanzada sería estadio 4 o 5, el problema es que si incluimos menor que 30, la población que tendríamos en las unidades ERCA sería tremenda, ¿no? En los registros europeos hay algunos que lo están incluyendo en 4 o 5, algunos en 20, el noruego solo el 5, y el checo, lo que ponía en la publicación es que lo siguen incluyendo por creatinina en vez de por filtrado, ¿no? Yo, si me preguntas mi opinión, la mía sería menor de 20 mililitros minuto, el criterio de remisión a las unidades ERCA. A mí me parece un tema apasionante y que creo que va a cambiar. De hecho, las guías NICE hasta ahora utilizaban estos mismos criterios que las nuestras, en nuestro documento de consenso, etcétera, y sin embargo, en las últimas publicadas han cambiado, y el criterio de inclusión es el riesgo de progresión con la fórmula de KFR de Tangri. Con lo cual, eso me parece mucho más razonable el día que podamos sectorizar a los pacientes por riesgo de progresión más que por una foto fija de un criterio
con un número de filtrado, ¿no? Y ya digo, las NAI ya han dado ese paso. Concreto, de momento, si me preguntas mi opinión, el criterio de remisión a las unidades ERCA. Y un comentario que yo creo que esto, si queremos que funcione, hay que ir al volcado automático de datos, porque con el número de pacientes que hay, esto manualmente va a ser complicado, ¿no? Sí. De todas formas, fíjate, no sé si habéis estado en la charla de inteligencia artificial de esta mañana, que el curso de precongreso me ha parecido muy interesante. Juan ha hecho una presentación de eso, o sea, que el que sabe Juan. Pero parece más complicado. De hecho, queríamos haber empezado el registro de esa manera y hemos contactado con la empresa que nos propone que son capaces, ¿no? El problema es que ni siquiera todos los servicios tienen tampoco el aplicativo departamental, algunos lo tienen y es una de diseño propio, etcétera, ¿no? Y luego convertirlo al lenguaje común, que eso Juan que sabe. El problema es que muchas unidades cuentan con más de 500 pacientes incluidos en su consulta ERCA. Entonces, pedir que rellenen de forma manual, eso hace que en la primera versión que vamos a hacer hemos reducido lo más posible tenemos como 3 fases de datos. Una muy básica que creemos que sobre todo se va a basar en los pacientes que salen de diálisis, que eso es un número de ERCA, que es un número mucho más reducido, que es más fácil de manejar, pero ya cuando queramos ya hablar de prevalentes, no veo ninguna alternativa a la explotación de datos. Es decir, el que no pueda explotar los datos no creo que pueda participar. El tema es cómo los vamos a exportar, a qué base de datos, qué ayudas vamos a tener. Esto es lo que estamos trabajando, ¿no? De todas formas, en la publicación esta de este año pasado, los restos de países, la mayoría, no todos, la mayoría sí que tienen la introducción manual. Y luego, a mí me parece que la introducción manual tiene que existir como opción, sí o sí, ¿no? Y luego, pues los que puedan exportar, hacer extracción electrónica automática, pues la idea inicial que teníamos era haber hecho como 3 círculos de complejidad en el número de variables, ¿no? De tal manera que hubiera un core, que son esas 20-30 variables, que son las europeas y que sean relativamente fácil. Y luego, a medida que te cueste menos extrapolar datos, pues que hubiera un mayor número de variables, ¿no? Pero lo que decía antes, que todo el que pasa por allí y lee la propuesta del número, todo el mundo quiere meter más variables, ¿no? Lo que nos pasaría. Y es importante no sé qué, y es importante no sé qué. Con lo cual, es verdad que una de las discusiones que hemos tenido repetidamente era el balance entre la exhaustividad y la viabilidad, ¿no? Quiero insistir, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio Pascual. Quiero insistir en felicitar a todos. Los datos son muy importantes, muy interesantes. Llevo 3 décadas viniendo a la sesión de registros. Antes competíamos con un desayuno más tranquilo, más despacio, y ahora competimos con media docena de sesiones con las que es difícil competir. Pero me parece fundamental en la sociedad, en los registros y su sesión. Quiero incidir en el tema tan tremendamente novedoso y a mí me hace muy feliz que haya un registro ERCA, entre otras cosas porque quizá nos ayude a desmenuzar un poco por qué en Cataluña hay el doble de incidencia de enfermedad renal crónica que en Madrid. O en Asturias hay una incidencia de 180 por millón y en Madrid de 115. A lo mejor resulta que es que no llegan a diálisis en Madrid. Y tengo muchas ganas de saberlo. Y esto quizá nos ayude. Así que, por favor, seamos conjunto mínimo de datos, metamos todos los pacientes posibles y sin exhaustividad, porque eso lo hace absolutamente inviable. Y bueno, pues tratemos de vincularlo, por ejemplo, a la acreditación. Entonces tienes una acreditación excelente plus si además metes los datos en el registro. Muchas gracias, Julio. Absolutamente alineado. Sí, yo creo que todos estamos convencidos, efectivamente, que si tenemos datos,
vamos a tener información. Y es más, yo creo que tradicionalmente pensábamos que la enfermedad era una cosa lineal que acababa en el tratamiento sustitutivo o en la muerte, y ahora, sin embargo, se nos abren múltiples puertas. Entendemos que hay trayectorias que incluso son estables en gente añosa y a lo mejor se quedan en el filtrado, o efectivamente comprender más la variabilidad geográfica y cuáles son las razones, porque algunas incluso serán subsanables, o de otras es que se podrán mejorar el resultado, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Lo que tendríamos es que estar todos convencidos de que ese pequeño esfuerzo que supone meter los datos, de acuerdo con el mayor número de dataset, ¿no? de número variable, por supuesto, y que los metamos cuanto más gente, mejor, ¿no? Probablemente sea como una mancha que se vaya, y a medida que puedan aparecer datos e información, la gente va a querer. Tenemos un excelente registro entre todos de tratamiento sustitutivo, o sea que unas bases puestas están, ¿no? Bueno, pues ya por tiempo tenemos que acabar. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido fantástica la sesión y espero que otros años compitamos con menos gente, ¿eh? Puede haber más gente a vernos. Muchas gracias.